Mamá siempre fue orejona, pero a los 15 años, y con diadema hasta daba risa, orejas puntiagudas en su cara ovalada y la quijada medio hundida. Creo que recuerdo el momento en el que mamá le regaló a Julián esta fotografía. Se habían burlado de él en la escuela, le habían puesto apodos. Era un niño inteligente, pero algo que nunca aprendió fue a defenderse. Inteligente. Dos más dos son cuatro. Cuatro los niños que rodearon a Julián a la salida. Uno por uno es uno. Uno es papá pegándole a Julián por no haber sido lo suficientemente hombrecito. Ya tiene 7 años, deja de ser maricón. Mamá le regaló la foto a Julián para hacerlo sentir mejor. Quién sabe si lo habrá conseguido, pero él la conservó durante todos estos años. En la imagen salgo yo, de alguna manera, es que me parezco mucho a mamá. Ella está de pie, con un vestido blanco que tiene la forma de una campana. Quizás no sea blanco, quizás sea rosado o azul pastel. El sepia se comió los tonos. La rodean cuatro chambelanes, mi tío José y otros tres muchachos de un color moreno que se oscurece aún más al lado de ella. La diadema en esta foto en realidad es una corona de plástico y diamantina. Mamá, la reina recién coronada, nueva matrona del imperio de las lentejuelas, aroma de jazmines y polvos de arroz. Los muchachitos visten de blanco, más que pajes, son minúsculos soldados apenas ingresados a la escuela naval. Su única misión aquella noche es el cuidado de la reina orejona, que llegue intacta al final de la fiesta, en ese primer baile que es también el inicio de su nueva vida, el día que conocería a papá. Y este es un extracto del comienzo del libro, el cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Entre los rotos, de la escritora mexicana Alaíde Ventura Medina, libro editado en Chile por Concreto Editorial y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Alaíde, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. No, muchas gracias a ti por la invitación. Aquí hay hablar de un libro sumamente bello y doloroso a la vez. Muy interesante también, sobre todo por el tema, por los temas que aborda. Hay que hablar de la idea. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea de cómo nace entre los robots? ¿Cómo se da esa primera idea en la cocina del libro? La primera idea, como supongo te podrás imaginar, tiene que ver con las fotografías familiares. Ujú. Yo tengo mucho esta compulsión del archivo familiar personal, y siempre que voy a casa de mi mamá, que es en Veracruz, México, me gusta mucho hurgar en las mismas fotos que he visto mil veces, ¿no? Los álbumes, a ver si encuentro cosas nuevas. Y en algún momento me pregunté qué es, qué es lo que esconden las fotos para la generación que, como yo, crecimos en los 90 y que las fotografías, como no eran digitales, eran un montaje previo a la toma, no eran ediciones posteriores, sino que había que poner en escena un retrato, ¿no? O sea, todos tenemos que estar perfectos, sonriendo, fijos durante varios segundos. ¿Y qué era lo que se escondía en los casos en los que la dinámica familiar pues, no era tan dichosa como para que la foto lo reflejara así? Y yo alguna vez en casa de mi mamá me encontré una foto en la que mis papás, que aparte nunca estuvieron juntos, están en una mesa y se están peleando. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué existe esta foto? En una época en la que las fotos eran un poco falseadas, ¿no? Y pensé, ah, claro, es que esta la debió haber tomado mi hermano accidentalmente. Lo que también me llamaba la atención era por qué la habrían dejado en el álbum familiar. Y pues de ahí, o sea, preguntas como de ejercicios literarios me fueron dando la trama de la novela. Como ese ejercicio de que esa foto puede ser el paisaje de que hay más, que hay al reverso de esa imagen. Exactamente. Me gusta pensarlo como, no sé si estás familiarizado con
cuando bordan, em, el corcosido que está detrás muestra las puntadas, ¿no? Los nudos. Es Ujú. como un poco el libro está construido así, o sea, como que es la imagen en un éxfrasis que es, pues, que en un inicio era muchísimo más objetivo, entre comillas, ¿no? Porque todo es ficción, pero está como muy detallado y tenemos como el lado B, que es lo que rodea la toma de esas imágenes. ¿Y cómo fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo fue darle voz a la protagonista que es narradora junto con esta especie de aventura que tiene con su hermano Julián respecto de esta familia que está al reverso de esta imagen? Pues me propuse escribir una novela, bueno, de dos maneras. La primera, un poco como un ejercicio de detectives. O sea, como que los enigmas los fueras descubriendo como lector, lectora, los fueras descubriendo a la par que la protagonista. Y el segundo mecanismo narrativo que usé, y que en ese momento yo no lo tenía tan claro porque no estaba todavía formada como escritora, era una cosa más intuitiva. Pues es que a mí me gustaba mucho leer, me gusta todavía mucho leer memoir, no ficción, testimonio. Y entonces el libro juega dentro de una clave de confesión, de, o sea, hay una primera persona em, muy sincera, ¿no? Entre comillas, que te agarra y no te suelta, o sea, te está viendo a los ojos y te está contando su trauma, sus dolores, su infancia. Y entonces mi idea era que se combinaran técnicas, que por un lado el libro fuera muy atrapante como en este sentido de querer saber qué pasa, ¿no? Querer que la voz te empuje, ¿no? Que la voz no te suelte. Y por el otro, que se vaya revelando el misterio. ¿Cómo es también, porque también tiene mucho de ese ejercicio de memoria? Eh, no hablemos de que si hay algo de ti en la historia o no, quizás puede que no, lo voy a dejar aparte, pero sí tiene mucho ese ejercicio de memoria y sobre todo ese ejercicio también de retratar el dolor desde la niñez en el fondo. Sí, tiene, o sea, bueno, agradezco que no me hagas la pregunta, pero estoy acostumbrada a que siempre me la hacen, Ujú. que sí es biográfico, ¿no? Que sí es ficción. Y de hecho un compatriota tuyo, Alejandro Zambra, por ahí en alguna entrevista vi que decía, que le preguntaban algo así, ¿no? ¿Y es de autobiografía? Y él contestaba algo así como, es 23% ficción. Así, ¿no? Que no es, o sea, en realidad pues, no es posible medirlo, ¿no? Claro, O sea, el libro tiene, porque no es un número cerrado. ujú, el libro pues tiene mucho de mí, de mis experiencias, mis recuerdos, pero es un ejercicio de ficcionalización total. O sea, lo que pasa es que se parecen los contextos y tomé prestada mi voz, porque apenas era el segundo libro que escribía y era la voz que yo tenía a mano para seguir, ¿no? Para seguir escribiendo, pues. Entonces, sí, se parece, ¿no? El libro nunca revela que se trate de Veracruz, pero es muy obvio que es así, ¿no? De qué pueblo se trata, de qué colonia, para quien ha estado. Y también no revela exactamente la época, pero se puede intuir por las tecnologías fotográficas, por la crisis económica, por un montón de familiares y sociales. Em, entonces, hay por ahí un guiño que es, hay un momento en el que la narradora dice que aprecia mucho cuando la gente pronuncia bien su nombre. Bueno, eso por supuesto es mío. Y ahí creo como una especie de falsa pista porque la gente lo lee y piensa, pues que soy yo, ¿no? Alaíde, pero no necesariamente. Qué interesante lo que abordas respecto de, claro, uno puede no conocer Veracruz, uno lo ha oído, sobre todo por el lado, desde esta otra punta del mapa que uno ha oído más Veracruz por las telenovelas mexicanas, pero uno ve que el lugar puede ser cualquier lugar de América, en el fondo, como que el contexto, el periodo puede ser el mismo, pero el lugar puede ser, claro, puede ser Veracruz, como puede ser un lugar en Santiago de Chile, como puede ser Cochabamba en Bolivia, pero puede ser un lugar, cualquier lugar en América. Sí, pues hay una dinámica o sea, los personajes del libro los atraviesa la clase
y los atraviesa, bueno, además obviamente el género, ¿no? Y el patriarcado, pero la clase social y la dinámica migratoria. O sea, hay una migración campo-ciudad muy clara en la que los abuelos todavía están como en las periferias de una ciudad, están todavía en una zona rural donde em, la vida es distinta, ¿no? A la vida de un multifamiliar en una zona urbana súper, súper poblada y contaminada, y donde además em, están a la merced del jefe de la casa, has- hasta que ya no. Quiero salirme un poco de la temática del libro, pero sí irme al camino editorial. Eh, el libro Entre los Rotos salió en 2019, debutó en 2019 en México, si no me equivoco, y debutó, como se dice, debutó a lo grande con un Ujú. premio, el Mauricio Charles Random House. Sí. ¿Qué te pasa con esta nueva vida, con esta nueva editorial, tanto que se ha paseado, que el libro ha llegado a Chile, a tu juicio? Pues mira, pasa una cosa bien peculiar, que es que cuando salió el libro en México en 2019, sí, como dices, salió a lo grande, ¿no? Es de lo más bonito que me ha pasado en la vida, ganando ese premio, pues por la distribución, la exposición que lleva, ¿no? El dinero. Pero tuvimos una presentación en la Ciudad de México. Bueno, el premio se otorga en Guadalajara, en la feria. Después tuvimos una presentación en el DF y de inmediato yo estaba en mi segunda presentación en Monterrey cuando empezó la pandemia. Entonces, el libro tuvo, no sé, no te miento, yo creo como 100 presentaciones, pero todas en Zoom. Y Ujú, luego otros 100 participaciones en grupos de lectura, en conversaciones, o sea, mucha difusión porque pues, en la pandemia era todo posible, ¿no? Puedes tomar clases con Neil Gaiman, o sea, con John Didion. Entonces, pues podíamos hacer eso, presentar el libro. Y luego, cuando ya se abrió el mundo otra vez, pues el libro ya estaba un poco gastado, ¿no? Llevaba como 2 años circulando y más gastada estaba yo. La verdad que yo no podía con otra presentación. Y aparte yo ya estaba en otras cosas, yo ya estaba en la maestría, estudiando, escribiendo otra novela y en otras cosas, ¿no? Viviendo en otro país, para empezar. Y entonces ahora que el libro, bueno, la segunda ola que tuvo el libro fue en España, cuando lo publicó Tránsito. Y en esa ocasión me invitaron. O sea, yo fui a España a presentarlo. Y fue como en realidad retomar la gira que iba a tener originalmente el libro, porque cuando empezó la pandemia lo íbamos a presentar en Colombia, lo íbamos a presentar en un montón de ciudades de México, de Estados Unidos. Entonces, pues ya fui a España. Y después volvieron a pasar otros 3 años y las traducciones que han salido a italiano o griego son como demasiado lejanas y son editoriales pequeñas. Entonces yo digo como, bueno, ha estado complicado, ¿no? Lo de ir. Y además yo tengo acá un tema migratorio en Estados Unidos, entonces no pude ir. A Italia sí me invitaron, no pude ir. Pero además está el asunto del idioma. Y ahora que salga en Argentina y Chile y yo pueda acudir vía Zoom otra vez, es como que este es el destino de este libro. El destino de este libro es que lo presentemos. Y a lo mejor también, bueno, yo que soy medio, ¿qué es lo contrario de escéptica? Como medio crédula de las coincidencias y de las cosas y que todo pasa por algo y así. Pues la verdad es que también es un libro muy doloroso. Es un libro que yo pocas veces he vuelto a leer, o sea, de que lo terminé y lo editamos, yo no lo volví a abrir hasta la presentación en la Ciudad de México, que me pidieron que leyera un fragmento. Yo nunca lo había leído en público, ni pensé hacerlo. Y entonces también pienso que a lo mejor por eso es que la vida de este libro ha sido vía Zooms, porque es un libro que requiere cierta contención para mí, no sé, y así es como podemos entablar una horizontalidad en la que yo también como que me cuido, ¿no? hablemos del dolor, quiero irme a esa estética que le diste al dolor en el libro, que es, uno siente el dolor de la niña narradora del libro, de las desventuras de su hermano, siento también como una temática
mexicana, que puede ser hasta latinoamericana en el fondo. Quizás por eso en Europa se puede sentir hasta quizás más, algo más lejano, exceptuando España, obviamente. Eh, ¿Cómo fue abordar la estética que le diste al dolor? Em, es una línea muy delgada porque no quieres caer tampoco en... Es complicado porque el personaje que yo escribí me he topado con gente que me dice, es que me cae mal, ¿no? Y yo pienso, es que no era para que cayera bien. O sea, es un Ujú, personaje tan lastimado, pero también tan dañino para otras personas, ¿no? O sea, es un dolor que ella cree que está contenido. Es como cuando tienes gripa y según tú no se te nota y vas a la oficina, ¿no? Lo traes ahí, o sea, le sale por los poros en cada conversación, diálogo que establecen las acciones pequeñas, en estas como desfogues de venganza, de ira que tiene, con su hermano principalmente. ujú, Entonces, em, pues es un tratamiento del dolor muy, muy específico el que yo quise narrar, que es el dolor en un sistema, no quiero decir en un capitalismo tardío, ¿no? Pero sí en un sistema que te obliga a, como dicen los gringos, a ownearlo, o sea, a cuerparlo y hacerlo aquí y de todas formas ser funcional en una sociedad. O sea, son dos hermanos que provienen del mismo contexto, pero que encuentran diferentes mecanismos. El uno es la implosión hacia, o sea, la implosión hacia sí mismo, ujú, el silencio, cerrar barreras. Y la ujú, otra es lo contrario, voy a ser completamente funcional en este sistema. Y lo voy a olvidar con, así que echándole ganas, ¿no? Como decimos en México. Y, ujú, o sea, y qué es lo que muchas personas hacemos, yo incluida, como lo voy a curar con ejercicio, lo voy a sudar, voy a ir a caminatas y voy a ser feliz y me voy a repetir en el espejo. Y pues por decreto es complicado, ¿Y infructuoso. ujú. ¿Y cuál universal en ese sentido también termina siendo el tema de la violencia doméstica? ¿Por qué? Te lo pregunto por qué. Porque, claro, no es es un tema que estaba invisibilizado, pero de alguna u otra forma, con la pandemia del COVID, nuevamente, ya con las restricciones de salir, con la convivencia que se es obligada con tu agresor, termina siendo eso caldo de cultivo para para lo que es violencia doméstica y que se elevaran también las denuncias por lo mismo. ¿Cuánto fue también para poder construir el libro, abordar el tema desde ahí? Sí, bueno, yo investigué mucho de eso, porque pues obviamente como mujer, como infancia latinoamericana, es muy difícil que no estés previamente permeado, ¿no? O sea, que no tengas tu propia historia personal con las violencias. Pero de todas maneras, yo quería hacer un tratamiento muy específico que era este de el silencio como un mecanismo de defensa Mm, que se puede llegar a convertir en una nueva agresión. No hay por ahí un tratado de los micromachismos, uno de los primeros, por cierto, escribió un hombre, en donde el silencio del patriarca, ¿no? En un núcleo familiar es una de las violencias más potentes. O sea, quien ostenta el poder del silencio, de la información y de la dosificación de la información. Entonces, el ejemplo más claro es el del papá que no le dice a nadie lo que hizo ni dónde anda, pero que sí exige que todos los demás le rindan cuenta. ujú, Entonces, un poco yo quería también tratar el cómo una víctima que se defiende así, ¿no? Se enconcha, se mete su caparazón para no sufrir, también se puede convertir ese mismo silencio al aislarse del mundo en el que afecta a otras personas, pues también se puede convertir en un arma que reproduce otro tipo de violencia, pero violencia también. ¿Cómo, quizá que bueno, quizás reiterar lo que ya dijiste hace unos minutos, pero cómo ha sido el feedback lector respecto de entre los rotos, tanto como en la visual que tuviste cuando salió en 2019 y en esta nueva vida en este lado del mapa, tanto en Argentina como en Chile?
Fíjate que la respuesta es doble, como todo en este libro, todo es bien ambiguo, porque por un lado, bueno, como libro, ¿no? Como objeto, pues artístico o producto cultural, pues le ha ido buenísimo, buenísimo. O sea, tiene muchos lectores, muy, ¿cómo decirte? Abiertos, empáticos, lectores cuidadosos. La gente se acerca a mí en las presentaciones, en las redes sociales, y me abren su corazón, o sea, me abren su herida, me la muestran. Hay gente que me ha dicho, escribiste mi historia, hay gente que se ha tatuado frases, o sea, el, el, el libro sí como producto, te digo, es un éxito, pero también es aterrador que le hable tan profundo, tan cercano a tanta gente. Porque yo escribí este libro pensando que estaba contando una historia, pues como hay otras millones, ¿no? No pensé que fuera a resonar tanto en un sentido de que no pensé que fuéramos tantos los que venimos de escenarios de ese tipo, ¿no? O sea, que conocemos ciertas cosas planteadas en el libro. Em, y me sorprendió primero, pues sí, primero como escritora de una manera bien superficial, ¿no? Y después me empezó a doler muchísimo, porque el lenguaje pues tiene esa capacidad, ¿no? La de abrir todas las puertas de todos los sótanos. Y ahí, bueno, las cifras no indican esto que sí indican los mensajes que recibo de tantas violencias, tantas historias similares. Yo no soy especialista en violencias, yo soy escritora. Bueno, soy antropóloga, pero de la vejez. No soy especialista en violencias y se me escapa, ¿no? O sea, porque por un lado siento una responsabilidad muy rara, ¿no? Como de, pues la responsabilidad de todo lenguaje. Por el otro no sé exactamente qué hacer, nada más comparto el dolor, lo conozco y pues como dice un poco la dedicatoria del libro, por lo menos saber que no estamos solas, que no somos casos únicos, de algo debe servir. Quizás también con la búsqueda, con la historia, con la palabra, es abrir, claro, claro, es abrir un poco esa herida, pero a la vez encontrar cariño en que no estás sola, no estás solo, sola, que son mucho más los rotos que han vivido una historia similar a a la que cuentas en la novela. Eh, También mencionar algo que dijiste a la pasada, que un lector te dijo como que la protagonista le caía mal. Yo tengo dualidades, y como a veces cae bien, a veces como que a veces me da rabia, pero siento muchas cosas, y es una protagonista que transmite eso y que te hace ir de la mano con ella, contando su propia historia, contando la historia de su hermano Julián, contando la historia de lo que ve, de su propia infancia. Em, es un libro tremendamente doloroso, es un libro también tremendamente tierno, se da esa dualidad. Eh, pero también un libro, lo siento también, un libro muy iluminador eh, respecto de cómo se tratan estos temas, de cómo un libro también transversal respecto de una temática que está pasando de que ha pasado y está pasando como latinoamericanos. No sé los que hablan inglés, no lo sé, pero los que hablamos el español, un español quizás distinto al tuyo, al mío, pero también lo siento como como un gran tema que cruza lo social el libro. Alaide, quiero en los minutos que nos quedan darte las gracias por tu tiempo para con este podcast, recomendarles a quienes nos verán y escucharán Entre los Rotos, que ya está disponible en su librería favorita, y si no está en su librería favorita, exíjala porque es tremenda historia. Alaide, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Qué padre. Pues nada, muchas gracias por la invitación a tu podcast, pero también por la invitación a tu tiempo, ¿no? Que es sagrado. Incluso dicen no hablar de esta economía de la atención,
que el tiempo es más valioso que el dinero, incluso que el dinero virtual. La atención es, y bueno, toda la gente que tan lejos o sea, geográficamente, ¿no? Para mí, me ha regalado esto, ¿no? Su atención. Ese es invaluable, ¿no? Porque por eso es que todos los días las escritoras nos levantamos y escribimos para conectar, para conocer, para recrear, ¿no? Este juguete que es el idioma, el que son las palabras. Pues eso, gracias. No tengo más que agradecimiento por estos espacios. La escritora mexicana Alaíde Ventura Medina, autora de Entre los Rotos, libro editado tanto en Chile como en Argentina por Concreto Editorial, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Alaíde, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.